Durante la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton hizo lo que ningún otro general de las fuerzas aliadas pudo hacer. Derrotó con éxito al brillante general alemán Rommel en el norte de África. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué Patton tuvo el éxito contra Rommel y cuando otros habían fallado? Bueno, sin duda alguna hubo una serie de factores que contribuyeron al éxito de Patton, pero una de las claves de la victoria del general, de que tuvo esta victoria sobre este general, fue que entendió a su oponente. Usted ve, Rommel había escrito anteriormente un libro titulado Ataques de Infantería, en el que explicaba las estrategias militares. Patton había leído este libro porque ahora pienso que no fue una gran idea cuando estaba a punto de entrar a una guerra, pero él estaba familiarizado con las tácticas de este Rommel en la batalla. Y él lo había leído, así que él estaba muy familiarizado con el modo de pensar y sus tácticas y sabía qué esperar de él para la batalla. Así, de hecho, dicen que cuando Patton gritó en medio de la batalla en el norte de África, leí tu libro, Rommel, leí tu libro. Ahora, en la misma manera que el general Patton se preparó para la guerra al conocer las estrategias de su enemigo, nosotros como creyentes en Cristo podemos conocer a nuestro enemigo invisible, Satanás, a sus estrategias, al estar familiarizados con el libro de Dios, la Biblia. Y la razón de que le digo esto es porque la Biblia nos revela los diversos métodos y tácticas que usa el diablo para atacar al pueblo de Dios. Por ejemplo, leemos en el 2 de Corintios 2 al 11 que el apóstol Pablo dijo que no ignoramos los planes de Satanás. Y eso está correcto, no ignoramos las tácticas de Satanás, porque a lo largo de las páginas de las Escrituras se nos informa sobre las diversas estrategias que emplea el diablo para tratar con la gente del Señor. Nos mienten, es un asesino, eso es lo que dijo Jesús. Él es divisivo, Él es el autor de la confusión, es el acusador de hermanos. Él impugna el nombre de Dios y por nombrar otras cosas usa, esas son las cuantas de sus estrategias. Ahora, el domingo pasado comenzamos con el estudio de Efesios 6 con el apóstol Pablo, no solo que nos menciona que Satanás tiene una serie de esquemas y métodos que usa para atacar a los cristianos, sino que nos dice que Dios nos ha proporcionado recursos espirituales para protegernos de esos ataques. Y eso es lo que vemos nosotros en Efesios capítulo 6 a partir del número 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día del malo pueda resistir con fin y con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio en paz. Además de todo esto, tomen el escudo de fe con el que pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, al introducir estos versículos, yo como le mencioné, que estaba muy extenso y nosotros lo hemos leído en un modo muy exacto, todos los ataques del enemigo contra los enemigos y cómo nos sabemos de defender. No hay ningún otro pasaje en la iglesia como este, en la Biblia como este. Y ahora, ya que hemos pasado más de 5 capítulos enseñando los Efesios, una de las verdades más profundas y transformadoras de las vidas que encontramos, el Pablo reconoce que estas personas, una vez que una persona empieza a aplicar y a obedecer estas verdades, pueden experimentar una oposición satánica en forma de una variedad de asaltos. Así que elige cerrar su carta advirtiéndoles que pueden esperar estos ataques,
pero que no se preocupen, porque Dios les ha proporcionado a todos los recursos que necesitan en forma de 6 piezas específicas de armadura espiritual para protegerlos. Y cada uno de nosotros, mientras repasamos estos, debemos asegurarnos que nosotros no solamente estamos escuchando, pero que nosotros estamos aplicando estas verdades en nosotros mismos y estamos listos. De lo contrario, somos como unos patos fáciles, listos para ser eliminados por el enemigo de nuestras almas. Así que tenemos que aplicarlas. Verás, Satanás no solo está activo en la sociedad, activo en los gobiernos humanos, activo en la escala global, sino también está involucrado activamente en atacar a todos y cada uno de los creyentes en Cristo. Eso es lo que hace Él, especialmente aquellos que toman en serio su fe. Usted ve, una de las marcas de un cristiano que está madurando y creciendo es que se verá envuelto en muchas batallas espirituales, en su celo por obedecer la verdad. Satanás se pondrá a usted y tratará de desanimarlo, confundirlo, llenarlo de dudas, obstaculizar su misterio, crear conflictos entre usted y otros cristianos y sembrar semillas de discordia y desunión en su vida. Recuerde bien mis palabras, este es el tipo de batallas que usted puede esperar. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya las han experimentado en numerosas ocasiones. Entonces, reconozca la fuente de los conflictos, que no luchamos contra la sangre y la carne, y luego aprópiese de la protección de Dios que le ha provisto, poniéndose toda la armadura de Dios. No solamente, no una parte, sino toda esa armadura. Y cuando surjan estas batallas, no se sorprenda por ellas, porque hay un sentido en el que debe de ser alentador. ¿Por qué le digo esto? Porque revelan que usted está vivo en Cristo y que representa una amenaza para el reino de Satanás. Y como solía decir Charles Spurgeon, Satanás nunca patea a un caballo muerto. Entonces, si usted siente que lo están pateando un poco estos días, entonces anímese, significa que está espiritualmente vivo y debe de estar haciendo algo bien para atraer la atención del diablo. Pero solo el hecho de saber que Satanás está detrás de todos esos ataques no nos ayuda realmente a resistirlo. Necesitamos saber cómo defendernos durante esas batallas para no convertirnos en víctimas de la guerra. Y ese es el problema. Todos hemos conocido cristianos que son víctimas. Son los creyentes derrotados que viven vidas cristianas por debajo de este estándar. En algún momento de su vida tuvieron unos testimonios vibrantes y dinámicos, una relación con el Señor, pero estos testimonios fueron dañados por el pecado. Y ahora tienen poco gozo, rara vez testifican de Cristo o les sirven en la iglesia. Simplemente parece que no pueden manejarlo sobre cómo caminar consistentemente como con el Señor no lo saben. Ese es una víctima. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros como creyentes acabemos así. No solo nos proporciona el equipo de protección para defendernos de los ataques del diablo, sino que en Efesios 6 Él indica específicamente cada pieza esencial de la cobertura que uno necesita para que sepa uno cómo prepararse para la guerra. Como ya lo he mencionado, hay 6 piezas de armadura en particular que Pablo escribe en Efesios 6, del 14 al 17. Un cinturón, una coraza, sandalias, un escudo, un yelmo y una espada. En el versículo 18, Pablo agrega una 7ª pieza de armadura sin ropa, que no es ropa, la oración. Este es el vestuario completo y suficiente para cualquier guerra espiritual. No necesita usted ninguna información mística para lidiar con Satanás. Usted no necesita unos comandos cargados que lo obliguen o no lo envíen a un pozo. Y no es necesario practicar un exorcismo para expulsar demonios de las personas. Según Pablo, estará completamente protegido y armado para la batalla cuando se ponga usted el vestuario que Dios le ha provisto en su palabra. Y así, habiéndonos dicho en los versículos del 10 al 13 que estudiamos la semana pasada, cuán débiles somos para luchar contra Satanás en nuestras propias fuerzas,
para que nos dice que debemos de ser fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Y luego cuán fuerte y poderoso es Satanás y su red de demonios. Comenzando con el versículo 14, el apóstol comienza a identificar diversas piezas de la armadura que debemos ponernos y exactamente la forma en que nos volvemos fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Nosotros nos ponemos estas piezas en nuestro cuerpo. La primera pieza de la armadura que menciona se encuentra en las palabras iniciales de los versículos 14. Estad firmes, por tanto, sin amarrar nuestros lomos con la verdad. Para poderlo guiar, para que usted pueda entender de lo que estamos hablando, que es una frase algo difícil. Cuando hablamos, vamos a revisar este pasaje por medio de preguntas y vamos a hacer cómo vamos a entender este mensaje cuando él dice ceñir nuestros lomos. La primera pregunta es, ¿cuál es el significado de la expresión ceñir sus lomos? Aquí empezamos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Ahora, al mirar estas palabras, ceñir sus lomos, es importante tener en cuenta que Pablo está hablando en el contexto de la guerra en la que se involucraría un soldado romano del siglo I. Les recuerdo que cuando Pablo escribió estas palabras estaba en Roma bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano que lo custodiaba, y aunque estos soldados ciertamente no estarían vestidos en el atuendo de la batalla completo solo para proteger a Pablo, su presencia probablemente trajo a la mente del apóstol la imagen de una armadura completa en el campo de la batalla. Y usando esta imagen, Pablo luego explicó cómo Dios nos ha provisto de los recursos espirituales que funcionan como una armadura para protegernos de los ataques de nuestro enemigo. Y la primera pieza de la armadura que menciona Pablo, que un soldado romano siempre se ponía antes de alguna guerra o una batalla, era un cinturón. Esto puede parecer algo extraño porque el término de ahora que en nuestra cultura un cinto es como una faja, es algo que usaban las mujeres para aplanar o oprimir sus estómagos. La faja de un soldado romano no tenía nada que ver con la compresión de su estómago, sino era una parte de su armadura. Vea, otro nombre para el cinturón de un soldado del cinto de un soldado era un cinturón, el cinturón de cuero pesado que le rodeaba la cintura. Y la escritura dice que la cintura le dice lomo. De hecho, en la Biblia en una de las traducciones de la Biblia, captura este pensamiento de Pablo al traducirlo como manténganse firmes, entonces con el cinturón de la verdad abrochado alrededor de su cintura. Ahora, el cinturón de cuero de un soldado cumplía una función muy importante y esencial en el combate. Verá, un soldado romano siempre usaba como vestimenta principal una prenda exterior larga que cubría su cuerpo que no estaba apretada. Sin embargo, dado que la mayoría de las guerras de la antigüedad se llevaban a cabo como un combate de cuerpo a cuerpo, la ropa holgada de un soldado podía ser un problema muy grave, porque podía interponerse en su camino y obstaculizar sus movimientos mientras luchaba con el enemigo. Por lo tanto, si su ropa no estaba metida por dentro y constantemente tendría que tener cuidado de no enredarse en ella, tropezarse y cómo manejar su escudo y su espada, y podría estar en problemas si la ropa estaba en su camino. Entonces, para resolver el problema y el peligro que la ropa holgada les podría causar, el soldado romano recogía sus túnicas y se las metía en este cinturón. Eso es lo primero que haría antes de ir a la guerra, porque significaba que estaba listo y preparado para la batalla. No estaba todavía en la batalla, pero estaba ya listo. Y note esto, estar listo y preparado para la batalla es el tema que Pablo está abordando aquí para identificar esta primera pieza de la armadura. Esto es
Por eso es importante que esta sea la primera pieza de la armadura. Un maestro de la Biblia explicó cómo funcionaba esto. Cuando un soldado se apretaba el cinturón, estaba listo para el combate, porque en el proceso de apretarse se levantaba la túnica, se ajustaba o se arreglaba para que no le impidiera que mientras él cargaba para la batalla, para tener una sensación o entender lo que pasaba aquí, nosotros podríamos pensar un jugador de fútbol que se aprieta la boquilla entre los dientes, se ajusta las almohadillas y se sube la cintura para prepararse a la próxima jugada, por lo que el soldado lo hacía así de un modo más crucial. Su cinturón mantenía todo en su lugar, sin él sería impotente en la batalla. Entonces, el propósito básico de esta faja o cinturón del soldado era prepararlo para la acción. Era una señal para estar preparado para la guerra. De hecho, todavía usamos la expresión de apretarse el cinturón. Cuando sabemos que ¿de qué hablamos? Cuando se avecinan tiempos difíciles, especialmente en finanzas, esta es una expresión que tiene las raíces desde esta antigüedad, y en el concepto de recoger la ropa holgada de un cinturón que se menciona en varios lugares de la Biblia, no es solo para eso un contexto de guerra, sino también para enseñar la importancia de estar preparado y listo para acción. Por ejemplo, cuando los israelitas se les dijo la primera vez que estaba acerca de la cena de Pascua, y fue la luz del próximo éxodo de Egipto, y por lo tanto Dios quería que estuvieran todos listos y preparados para salir rápidamente, y esto implicaba que tuvieran sus lomos ceñidos. Esto es lo que vemos en el versículo 12 al 11. Ahora dice: ahora comerás, ceñidos sus lomos, tus sandalias en tus pies y tu bordón en tu mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Estar preparado para salir de Egipto rápidamente es el punto, teniendo la ropa metida en el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en las manos. Estaban listos para salir en cualquier momento. Ese era el punto. Estaban listos, estaban preparados. Nuevamente leemos en Lucas 12, versículo 35, como Jesús enseñó la importancia de estar listo para su regreso al decir: cíñanse sus lomos. Se traduce como vístanse listos, pero eso es el pensamiento: esté listo para cuando Él venga. Él puede venir en cualquier momento. Pedro dice lo mismo en el primero de Pedro 1 al 13: ceñid sus lomos de vuestra mente, con lo que quiere decir es preparar sus mentes a la acción, así como lo dijo. Usted prepare todos sus pensamientos, enfóquese en todo lo que es importante hasta el regreso de Jesús. Ahora, todos estos versículos nos dicen lo mismo. Y lo que quiere decir es de que el apretar, ceñirse los lomos, está preparado para la acción. Como un soldado romano se tendría que preparar para el combate, primero se aseguraba de que estaba listo y que sus largas túnicas estaban apretadas con el cinturón de cuero. Y era un contexto de guerra espiritual, que significa abrocharse el cinturón y estar preparados para los ataques de Satanás. Ahora, Pablo nos dice que Dios nos ha provisto un cinturón que nos hace aptos y listos para la guerra. Y eso es exactamente ese cinturón. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Y qué es esto? Bueno, esto nos trae la segunda pregunta. ¿Cuál es el significado de ceñirse los lomos con la verdad? Ahora, ceñírselos con la verdad. Ahora, sabemos que la expresión tener ceñidos los lomos significa estar listo y preparado para la guerra. Pero aquí dice Pablo en Efesios 6:14, estar firmes, cintar nuestros lomos con la verdad. Y lo que el apóstol quiere decir es de que una pieza esencial de la armadura, realmente una pieza fundamental de la armadura que nos prepara y nos pone listos para la guerra contra el diablo, mire, esto es la verdad. El cinturón que usamos es el de la verdad. Pero ahora nos enfrentamos a una importante cuestión de interpretación, porque necesitamos determinar de qué manera Pablo está usando la palabra verdad. Está usando verdad en el sentido de honestidad, integridad, sinceridad, veracidad. Ahora, anteriormente en Efesios, en Pablo había usado la palabra verdad de este modo.
Nosotros, por ejemplo, leemos en Efesios 4:15, pero hablando de la verdad en amor, debemos creer en todos los aspectos que aquel que es la cabeza de Cristo. Más adelante en 4:25, por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hable la verdad cada uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero la pregunta ¿es así como Pablo usa la palabra verdad aquí en Efesios? En 6:14, él está hablando como una verdad, como honestidad, como integridad. Bueno, hay muchos maestros de la Biblia que piensan que lo es, de modo que interpretan que Pablo enseña la manera de tener victoria sobre Satanás es un carácter veraz, tener un estilo de vida íntegro, estar libre de engaños. Según ese punto de vista, es no ser abiertos, honestos y veraces en la forma que vivimos, sería darle a Satanás un punto de apoyo en nuestras vidas. Ahora, esta visión de la honestidad como el cinturón de la verdad ciertamente tiene mucho que podría ser verdadero, porque las escrituras no solo enseñan que todo cristiano debe vivir honestamente y decir la verdad, sino que también que el diablo odia cuando hablamos la verdad, que es un mentiroso, un engañador, y sus métodos para atacarnos se basan en mentiras y en engaños. Un maestro de la Biblia, al explicar la fuerza de esta interpretación, dijo lo siguiente: ser engañoso, caer en la hipocresía, recurrir a la intriga y a los juegos, son juegos del diablo, no podemos vencerlo en su propio juego. Lo que abomina es la verdad transparente, ama la oscuridad, la luz lo hace huir. Tanto para la salud espiritual como para la salud mental, la honestidad sobre uno mismo es indispensable. Ahora, ciertamente estaría de acuerdo con estas palabras porque es un concepto bíblico. Sin embargo, la pregunta no es si vamos a decir la verdad o no, sino más bien a qué se refiere Pablo cuando habla del cinturón de la verdad. Y es como una protección contra Satanás. Ahora, estoy convencido de que Pablo se estaba refiriendo a algo más, algo que no es nuestra propia integridad, es más importante que esto. Verá, es fundamental reconocer que cada pieza de armadura que Pablo menciona en Efesios 6 esto sería algo que Dios ya nos ha provisto, algo fuera de nosotros que debemos ponernos. Es algo que nosotros de lo cual no tenemos posesión. Él nos los ha dado y lo tenemos que vestir. Pero la honestidad y la sinceridad son cualidades internas que provienen de nuestro interior. No es algo que necesariamente Dios nos da por fuera. Entonces, para ser coherentes con las otras piezas de la armadura que Pablo está a punto de mencionar, de lo que el pastor Pablo está hablando entonces cuando habla del cinturón de la verdad, es la verdad fuera de nosotros mismos, es la verdad de que nosotros podemos, de lo que somos para envolver nuestras vidas con una prenda esencial que nos prepara como ninguna otra cosa para el combate de cuerpo a cuerpo contra las fuerzas demoníacas. Y el único tipo de verdad que posiblemente pueden lograr este contenido objetivo de la palabra de Dios, es decir, es la Biblia. Jesús dijo en su oración del sumo sacerdote en Juan 17 que la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y en este compromiso, esta devoción de vivir por su verdad, es todo esto es lo que nos prepara y nos tiene listos para la avalancha de mentiras que el diablo nos lanza. Y ahora para estar justo aquí, la mayor objeción del punto de vista que Pablo está refiriéndose a una verdad bíblica como todo, es que más adelante él dice en el versículo 17, Pablo se va a referir a la espada del Espíritu, que la define como la palabra del Señor también. Entonces, ¿por qué sería que Pablo va a mencionar la palabra del Señor dos veces? Si estamos bien en este punto de vista. Bueno, porque la espada de la verdad del Señor, cuando llegamos a ese lugar, nos damos cuenta de que es un individuo
que es diferentes porciones de la escritura que tenemos que conocer para usarlas en contra de Satanás y sus ataques. Así como lo vemos cuando Jesús fue tentado en el desierto, él tenía un versículo para contestarle al diablo. Eso es de lo que habla de la espada de la verdad. Es los específicos versículos que tenemos que conocer para luchar contra Satanás. Pero escuche, este cinturón de verdad es una verdad entera en su totalidad, es decir, es una vida que está gobernada, dominada y controlada por el compromiso de vivir de acuerdo a la Biblia. En este compromiso de entender la palabra de Dios como la verdad que nos revela en cada escritura, lo que nos prepara para luchar contra las mentiras de Satanás. Y así es como el doctor Martin Lloyd nos explicó del cinturón de la verdad. Yo interpreto la palabra verdad en el contexto, en el sentido de creer y conocer la verdad como es en Cristo Jesús. Es la verdad objetiva que poseo de manera subjetiva. Significa un dominio de la verdad, pero también significa ser dominado por la verdad. Estoy sostenido por la verdad. Esto es lo que me une, me mantiene unido, me pone de pie y me da vigor, fuerza y poder. O para expresarlo más particularmente, significa que no miro simplemente la Biblia intelectualmente y la estudio como si fuera, digamos, una obra de Shakespeare, sino su verdad se apodera de mí, gobierna mi actitud hacia el mundo, carne, el diablo y todo lo que me sucede. Me he ceñido con él. Vivir como Jesús lo ha pedido, no vivimos de pan solamente, sino de lo que viene de la palabra del Señor. Verá, lo que Pablo está diciendo es que lo primero que debemos hacer antes de cualquier otra cosa en nuestra lucha contra Satanás es tener una convicción firme de que la palabra de Dios es verdad y que debemos enfrentar al enemigo conociéndola, creyéndolo y dejando que gobierne cada una de las áreas de nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que el Nuevo Testamento nos dice que hagamos. No es algo que está individual. Por ejemplo, en Efesios 4 del 11, Pablo nos dice aquí que es la verdad de las escrituras que nos protege del engaño y el error satánico. Mire lo que él dice aquí. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo, y de este modo les dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas. Y le quiero decir, todo lo que estos hombres tienen en común es que el Señor los ha equipado para compartir su palabra. Todos pueden proclamarla, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Cristo les ha dado a estos hombres, los ha equipado para los santos, para la obra de su servicio, para la edificación del pueblo de Cristo, hasta que alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, como un hombre maduro a la medida de la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo. Como resultado, ya no vamos a ser niños sacudidos de aquí y allá por las olas y llevados por todos los vientos de doctrina, por la artimaña de los hombres, por la astucia de intrigas engañosas. Pablo declara que Dios nos ha dado su palabra, enseñada por hombres dotados para ayudarnos a madurar espiritualmente y como resultado de que nos enseñen la verdad y de que crezcamos en nuestro entendimiento de la verdad, estaremos protegidos de ser como ingenuos, de ya no ser ingenuos e incrédulos, niños que tienden a creer todo lo que se les dice, que es la naturaleza de un niño. Una vez más leemos en el primero de Pedro 5 del 8 al 9, sea de espíritu sobrio, esté de alerta, su adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístale, firme en su fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo están cumpliendo las mismas experiencias de sufrimiento. Ahora, el estar firme en su fe debe de traducirse es firme en la fe, porque hay un artículo definido cuando se dice fe, lo que quiere decir que es el cuerpo de la fe, porque Pedro dice que se está refiriendo a resistir a Satanás permaneciendo firme en la fe cristiana, en el cuerpo de la sana doctrina como se revela en la Biblia. Nuevamente leemos en Juan 17, 15 a 17, ya lo dije antes, pero es lo que vemos que dijo Jesús al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Jesús enseña que la forma de que estemos protegidos en el mundo del maligno es la palabra de Dios, porque es su verdad la que nos santifica y nos protege de las mentiras de Satanás. Una vez más, en el segundo de Timoteo 2, del 23 al 26 dice, pero rechaza las especulaciones necias e ignorantes, sabiendo que producen disputas. El siervo del Señor no debe de ser pendicero, sino bondadoso con todos, capaz de enseñar, paciente cuando se le ofende, con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen, si tal vez Dios le concede el arrepentimiento que conduzca al conocimiento de la verdad y pueden volver en sí escapar de la trampa del diablo, habiendo sido cautivos por él para hacer su voluntad. Pablo dice que el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios es lo que libera a las personas de ser cautivas de los engaños de Satanás. Verá, si no estamos armados de la verdad de Dios, usted y yo no tenemos ninguna esperanza de defendernos de los ataques de Satanás. Yo recuerdo a un amigo mío que nos dijo, cuando me dijo de qué hablaba, le dije, estoy hablando del Salmo 119. Él dijo, ¿y dónde estaríamos nosotros sin la palabra del Señor? Eso me dijo un amigo. Y si usted no está listo para una pelea con Satanás, a menos que usted esté comprometido a vivir por la verdad, porque Satanás es un mentiroso. Y lo voy a decir una y otra vez, es un mentiroso, Jesús lo dijo, y su meta es confundirlo, que se pierda y que usted no entienda una verdad correcta. ¿Y cómo hace eso? Él nos ataca nuestra mente, nuestro modo de pensar. Él nos ataca con sus mentiras acerca de la gente, de las cosas básicas de la vida. Y esto nos lleva a una tercera pregunta que nos ayuda a entender la primera pieza de la armadura. ¿Cuál es el significado de amarrar nuestros lomos? Es estar preparado y listo para la batalla como un soldado se pondría. La segunda pregunta es, ¿cuál es el significado de amarrar nuestros lomos con la verdad? Bueno, el cinturón que nos ha dado el Señor nos prepara para el combate y esa es su verdad, que nos la revelan las Escrituras. Y ahora, la tercera pregunta que nos ayuda a comprender el significado de la expresión ceñir vuestros lomos con la verdad es, ¿por qué es tan importante ceñir nuestros lomos con la verdad? Bueno, quizás una mejor manera de formular esta pregunta es ¿por qué es tan importante proteger nuestras mentes con la verdad de Dios? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el hecho, como ya lo dijimos, de que Satanás es un mentiroso y es a través de sus mentiras que principalmente nos ataca, y el peligro de todo esto es que si él puede hacerle pensar erróneamente acerca de Dios, entonces usted se comportaría erróneamente también. Esto realmente no debería de ser un misterio para nosotros, porque esto era precisamente su plan de ataque con Eva en el jardín de Edén y continúa usando este enfoque con nosotros hoy. Satanás es brillante, pero no es muy creativo. Lo que usó en el pasado va a continuar usando en el presente y en el futuro. Yo quiero que usted note, por ejemplo, en Génesis 3:1, cuando, así no está nada más, miren su Biblia. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que había hecho Jehová Dios. Y le dijo a la mujer, en verdad, ¿ha dicho Dios, no comerás de ningún árbol del huerto? Ahora observe que esta no era una serpiente normal, porque las serpientes no hablan en el lenguaje humano. Esta era una serpiente literal, pero estaba poseída por Satanás. Por lo tanto, el que estaba realmente hablando era el mismo diablo. Lo primero que usted ve es que el diablo, al hablar con Eva, fue despertar dudas en su mente acerca de la bondad de Dios. Comprenda bien, la pregunta que le hizo era una pregunta que le dijo lo que Dios dijo, lo que no dijo. El Satanás sabe lo que Dios le dijo a Adán y a Eva sobre los árboles que les permitió comer y del cual no. Entonces, el verdadero pensamiento de la pregunta era el siguiente: Eva, tienes que estar bromeando. Dios realmente no dijo eso. ¿O sí? Él no guardaría algo beneficioso para ti, para Adán. ¿O sí? Verá, eso es realmente una acusación sutil y malvada contra la bondad y la justicia de Dios en su trato hacia Adán y Eva.
Dios les había dado a Adán y Eva un mandato muy positivo con mucha libertad. Usted puede comer de todos los árboles del huerto, pero excepto de uno. Esto dice Génesis 2:16. El Señor le ordenó al hombre diciendo, de cualquier árbol del huerto podrás comer, pero el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero de ese árbol no comerás, porque el día que tú comieres ciertamente morirás. Pero Satanás llega y tuerce este mandamiento positivo hacia algo negativo y acusa a Dios de retener algo bueno de Adán y Eva. Y amigos, este sigue siendo la mentira principal que el diablo nos susurra. Él nos sienta a cuestionar si Dios realmente tiene los mejores intereses en su corazón para nosotros. Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué es tu vida tan dura y difícil? Si Dios realmente te ama, ¿por qué insiste que sigas en un mal matrimonio? Y si Él fuera tan bueno, ¿por qué te hace sufrir tanto? Si es tan bueno, ¿por qué te pone tantas restricciones y limitaciones? Y así va y continúa. Escuche, si Satanás puede hacerle cuestionar la bondad de Dios, entonces no está lejos de caer en su próxima mentira, en la cual le engañará haciéndole creer que no puede confiar en Dios. Así que en el versículo 4 de Génesis le dijo la serpiente a la mujer, seguramente no morirás. Después de entablar una conversación con Eva, Satanás declara una total negación de la integridad de Dios. Le está diciendo a Eva que Dios no ha dicho eso. Seguramente no morirás. Y déjame que le explique esto. Si usted nunca ha leído el libro de Génesis, si esto es nuevo para usted, lo que pasó con ellos es de que sí desobedecieron y murieron. La muerte física no era de lo que él hablaba, era una muerte espiritual. Era una separación completa de Dios por el momento y después morirían físicamente, pero el problema que ellos desobedecieron, morirían, acabaría esa conexión directa con Dios. Y entonces aquí viene Dios y le dice, no, viene Satanás y le dice, no, tú no puedes confiar en el Señor porque tú no vas a morir. Y usted ve a dónde va Satanás con esto. Si él puede convencerlo de que Dios no es bueno y de que no puede confiar en su palabra, entonces él ha logrado que usted viva separado de la palabra de Dios. O sea que, ¿quién va a vivir según las normas de la Biblia? Cuando usted no pudiera confiar en ella, ¿quién va a poder confiar en el Señor en todos los aspectos de su vida, de decisiones, matrimonio, finanzas, relaciones, la ética, la crianza de los hijos, problemas laborales? Si usted tuviera dudas acerca de si Dios tiene sus mejores intereses en su corazón y su integridad, ¿quién va a tener una relación cercana con Jesús cuando en lo más profundo de su ser te preguntas si su carácter es perfecto, sabio y amoroso? Y así es precisamente donde muchos cristianos han caído y han sido derrotados. Carecen de devoción al Señor porque realmente no creen que pueden confiar completamente en Él con todo. Ellos creen en Él en salvación, pero no creen en Él que Él puede ser, que pueden confiar en Él. Pablo escribió 2 de Corintios del 1 al 3. Pero dijo, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus mentes se desviarán de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Verá, las mentiras de Satanás sobre Cristo están diseñadas para alejarlo de una devoción pura y sincera hacia el Señor. Y esto es exactamente porque es de lo que está pasando, una simplicidad y una pureza de nuestra devoción. Todo lo demás es cuestionable. Y ahora, si usted empieza a aceptar esas mentiras, usted va poco a poco a alejarse del Señor. Y eso es exactamente la razón por la que Pablo nos dice que el primer elemento que debe sujetarse firmemente a su alrededor o no tiene posibilidad de resistir las mentiras y el engaño de Satanás es un compromiso de vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Y esencialmente lo que significa es que usted debe de mirar en la vida, en cada área de su vida a través del lente de las Escrituras. Debe de tener un compromiso con la palabra de Dios en cada área de su vida.
Usted debe de creer que la Biblia es su autoridad final en todos los asuntos. De lo contrario, será un cristiano derrotado porque se ha quitado la prenda de vestir más protectora que Dios le ha proporcionado para su defensa contra el error. Es su cinturón de la verdad, que lo prepara para cualquier ataque satánico y mentiras. Verá aquí algo muy crítico que tenemos que entender. Cuando Adán pecó y cayó de su estado de inocencia en el huerto, significó entonces que toda la raza humana cayeron con él. Yo sé que usted sabe esto, pero también quiere decir que todas las áreas de nuestras vidas ahora están manchadas por el pecado, y eso incluye nuestras mentes. ¿Cómo piensa? De modo que no somos capaces de pensar con claridad cuando se trata de aquellos asuntos que pertenecen a nuestras almas. Escuche, algunas de las palabras negativas que usa el Nuevo Testamento para describir nuestras mentes antes de llegar a fe en Cristo. O sea, no voy a comentar, solamente le voy a dar los términos que están en la Biblia, que dicen cómo pensábamos antes de que fuéramos convertidos. Romanos, depravados. Segundo de Corintios, endurecidos. Segundo de Corintios 4:4, cegados. Efesios 4:17, futilidad de nuestra mente. Efesios 4:18, obscurecidos. Colosenses 1-21, hostiles. Colosenses 2:4, engañados. Colosenses 2:18, una vez más engañados. Colosenses 2:18, carnales. Segundo Timoteo 3:8, corrompidos. Y Tito del 1-15, contaminado. Ahora, déjeme que le clarifique que eso no quiere decir que el hombre no es inteligente y que no puede lograr alcanzar grandes cosas. No, eso no le estoy diciendo. Lo que esto significa es de que como criatura caída, ya no tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos para ver y comprender la vida desde la perspectiva de Dios. No podemos, porque nuestras mentes han sido contaminadas. Por lo tanto, no podríamos entender al Señor, cómo quiere que vivamos, lo que significa Cristo, por lo cual Dios proporcionó una revelación infalible e inerrante, que es la Biblia. Y con esta nos guía de modo que podemos ver y comprender la vida con sus múltiples aspectos desde la perspectiva de Dios. Y que esto significa es que la Biblia es absolutamente suficiente para todo lo que necesitamos en relación con una vida piadosa. Todo. Escuche lo que el segundo de Pedro del 1-3 dice. Viendo que su poder divino nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento. Mediante su poder divino nosotros entendemos todo lo que es verdadero y el verdadero conocimiento de Él, que nos ha enseñado su propia gloria y excelencia, el verdadero conocimiento al que Pedro está hablando en la palabra de Dios. Y nos dice que nos concede todo lo relacionado hacia la vida y la piedad. Todo lo que usted necesita para un comportamiento correcto está encontrado en la Biblia. Usted no necesita filósofos, usted no necesita lo que dice el mundo. Usted y yo estamos exhortados a confiar en la palabra de Dios y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque no podemos depender de nuestro propio entendimiento, ya que nuestro entendimiento natural no solo está contaminado por el pecado, sino que está influenciado por mentiras satánicas. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de ver el error y el engaño sin la verdad de Dios. Y esto incluye todo, desde el error doctrinal hasta la forma en que manejamos los conflictos con otras personas. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, esta mañana, es la primera armadura que debemos tener y que tenemos que vestir antes de nada. Y antes que cualquier cosa, es una actitud de que la verdad importa y que estamos comprometidos a vivir de acuerdo con la verdad de Dios, independientemente de nuestros sentimientos e inclinaciones naturales y de nuestras emociones. La razón por la que tenemos esta devoción a las verdades de la Escritura es porque Satanás es un mentiroso. Él mentirá a través de falsos maestros, miente a través de amigos y conocidos que quizás le
tengan buenas intenciones pero malos consejos, miente a través de los medios y la cultura de estándares que promueven, e incluso la mentira a través de su propia comprensión de los problemas, y nos lleva a la cuarta y última pregunta que les haré. Ahora, ¿cómo nosotros nos guardamos y nos ceñimos con la verdad? Nosotros, ¿cómo cultivamos una vida comprometida a la vida del Señor? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar un modo de pensar bíblico? Primero que nada, usted debe de creer que la Biblia es la inspiración divina y que tiene que ser obedecida, y que esto pasa cuando nosotros nos convertimos en cristianos, que nosotros recibimos la fe y nos enseña cómo confiamos en el Señor. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esto es lo que pasa con la palabra. Tenemos que ser transformados. Tenemos que creer en el Señor. En el segundo de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que tenemos que usarla para enseñar, para redarguir, para corregir. Y cuando nosotros venimos a entender esto, nosotros nos tenemos que someter a las escrituras, porque las escrituras son la mente de Dios en forma escrita. Usted debe de comprometerse en todos los aspectos de su vida a hacer lo que enseña la Biblia, incluso si le resulta incómodo o le crea problemas. Pero nosotros hacemos lo que la escritura nos dice que hagamos. Por eso es que el enemigo ataca a los enemigos nuevos, a los creyentes nuevos, porque no conocen la palabra. Y si él puede con éxito empezar a crear una duda en su mente acerca de la veracidad de la Biblia, entonces yo le digo, es la única autoridad. En segundo lugar, nosotros tenemos que cambiar del modo que nosotros pensamos. Usted ve, cuando usted viene aquí a la fe en Cristo, usted se vuelve una nueva persona en el Señor. Usted cambia sus actividades, su modo de pensar, del modo que usted piensa. Es un proceso que dura toda la vida, pero usted se empieza a conformar a la vida, a la forma del Señor. Pero eso nos pasa a todos. Nosotros empezamos a traer a nuestra vida y a entender los modos que pensábamos que son erróneos, y nosotros tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Pero esto es lo que nos dice en el Romanos 4:2. Y no sea conforme a este mundo, pero es lo que dice Pablo, nosotros tenemos que cambiarnos. ¿Y cómo es que nosotros hacemos esto? Usted debe de ser transformado al renovar su mente, sea renovado al renovar sus pensamientos. Así que tenemos que cambiar del modo en que pensamos y entender lo que la Biblia nos enseña, y a comportarnos de acuerdo a la misma. Lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que abrir la escritura, leerla, entenderla, para escuchar maestros de la Biblia que nos la explican correctamente. Dice que tenemos que cambiar el modo en que pensamos, pero usted es responsable por educarse y entenderlo. Y hay un paso más que tenemos que entender. Tenemos que aceptar la Biblia como autoridad y someterla. La segunda es de que dejemos que la Biblia cambie nuestro modo. Y la tercera, tenemos que interiorizar la Biblia para que sus verdades se apoderen personalmente de nuestra vida. Y esto es lo que dijo el apóstol: deje que la palabra del Señor abunde en nuestro corazón en un gran modo. Nosotros meditamos en esta palabra. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros empezamos a analizar estas verdades, como Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, recto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna excelencia y si algo digno de alabanza, reflexionen sobre estas cosas. Y es que tenemos que pensar, que contemplar, que meditar en eso. Usted lee la palabra, la entiende, la memoriza, empieza a meditar en ella y con cuidado empieza a llenar su mente de lo que dice la Biblia, hasta que estas verdades sean unas convicciones vivas en su corazón.
hasta que su corazón está lleno, esté como hirviendo con la Biblia. Escuche, cinturón de la verdad es lo que tenemos que usar, es algo que se pone contra una protección contra las mentiras del diablo. ¿Y qué está haciendo para asegurarse que está preparado para enfrentar estas mentiras? Asegúrese de pensar bíblicamente o de lo contrario usted será derrotado. Esto dice que requiere que usted lea su Biblia. Usted lo hace, empiece hoy. No pierda ningún día. No solamente lo que usted ve, esté aquí los domingos, si es lo único que usted checa en su Biblia, usted debe de tener hambre, porque usted tiene que tener un tiempo todos los días para leer la palabra de Dios. ¿Usted ha hecho eso? Usted debería de hacerlo. Usted tiene un plan que está siguiendo para leer la Biblia a lo mejor en un año. Es una de las mejores maneras para familiarizarse con las verdades de Dios. Hay muchos lugares que puede usted encontrar para buscar diferentes planes para leer la Biblia. Si usted busca, hay hay un hombre que está él mencionando que tiene un programa de leer la Biblia. Dice, usted lee 4 capítulos al día, usted va a leer todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento 2 veces. Usted no tiene que empezar el 1 de enero, usted puede empezar. Yo empecé a leerla un 4 de julio. ¿Por qué lo hice? No sé, pero bueno, fue el día que empecé yo a leerlo, pero tenía un plan, tenía que hacerlo y entenderlo. Y así es como se familiariza usted con la palabra del Señor y de las mentiras de Satanás. Ahora, si usted no conoce al Señor como su Salvador y sin darse cuenta, su mente ha estado cegada por Satanás, si usted no lo cree, esto es lo que dice la Biblia en el 2 de Corintios 4:4. Es que le explicó de este modo, en cuyo caso el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Y por qué hace eso? Cuando vemos que cierta gente que es inteligente y que no la ven, no pueden entender quién es Cristo, no entienden su necesidad de salvación. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no ven la piedad del Señor, su necesidad del Señor? Y es porque el Señor de este mundo ha cegado los ojos del entendimiento de ellos. Y así que si el Señor le abre sus ojos, le ha sacudido el corazón y se da cuenta que usted no tiene al Señor en su mente y usted no lo entiende, entonces deje que este sea el día de su salvación. Deje su pecado de ser egoísta y venga a entender que que Cristo murió en la cruz por usted. Confíe en Él, pida perdón por sus pecados. ¿Y qué pasará? Él lo va a perdonar de todos sus pecados y Él lo va a vestir con su rectitud. Y usted va a ser visto ante los ojos de Dios como una persona recta. Y nada por su mérito, sino todo por el mérito de Jesús. Si usted no es un creyente, deje que hoy sea el día de su salvación. Que hoy sea el día que usted viene en fe al Señor. Jesús es la verdad y es el único modo que puede tener una relación con Dios el Padre. Si usted quisiera hablar con alguien, yo le quiero decir que venga, que hable con ellos. Que aquí tenemos líderes que podríamos platicar y espero verlo esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estas verdades son increíbles. Gracias por proveer para nosotros un cinturón de la verdad. Ayúdanos a vestirlo, a entender en nuestro corazón lo que oímos hoy, que estemos familiarizados con la verdad de la Biblia, que nunca cuestionemos tu verdad, aun cuando atravesemos momentos difíciles, que siempre recordemos que tú eres bueno, íntegro, que tú nunca nos dejarías. Y Padre, yo quiero decirte que nos guíes en la verdad, que nos proteges en la verdad y que guardes nuestros corazones y que nunca permitas que nuestro corazón dude de tu bondad, que si nos quieres, ayúdanos a siempre estar seguros de que tú eres bueno y cuando tú estás con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Tú nos amas, tú moriste por nosotros. Y esas verdades serían lo único que confiamos en medio de momentos difíciles y las personas que no te conocen, Padre. Nosotros oramos que les quites esos
esa venda de los ojos para que vengan a ti y se den cuenta que fue Jesús el que pagó por nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.